Hoy día, ¿cómo se vence la maldad? Hoy día, ¿cómo se vence la maldad? Es una pregunta. Porque semanas atrás, días atrás, conocimos el poder que venció la maldad. Y es el poder del Espíritu Santo dado a la iglesia. El domingo pasado vimos cómo y en dónde Jesucristo venció a Satanás, que es el príncipe de la maldad, el principal. Y el pasado miércoles, por la palabra de Dios, nos dimos cuenta cuáles son los 4 frentes que Dios le permitió a Satanás para atacar a un creyente. Y tú y yo vamos en un proceso de vencer esas obras de la carne, las vimos, esas conductas, esos comportamientos, cómo Satanás, de una manera muy sutil, de una manera muy astuta, a través de nosotros mismos, nos direcciona a volver a practicar esas obras de la carne. Hoy vamos a mirar cómo enfrentar y vencer a mi enemigo en esos 4 frentes. ¿Sí? Ese ejército de espíritus que nos atacan en la mente. ¿Sí? Esa amistad con el mundo que es la tentación constante. Esas obras de la carne que es la naturaleza del hombre viejo. Y por último, una mala interpretación de las escrituras. El primer frente, el primer medio, la primera arma, la primera estrategia que vimos el miércoles, a través del cual Satanás ataca al creyente, ataca a los hijos de Dios, a la iglesia, está allí en Efesios 6:12, donde dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, contra seres humanos. La lucha no es contra tu esposo, contra tu esposa, contra tus hijos, contra tu jefe, contra tus enemigos, no. Dice que la lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, pero que es en las regiones celestes, en lo que no se ve, pero se piensa, se siente, se desea y se termina actuando. Y es allí donde nos influyen. Entonces, en ese mismo capítulo 6 de Efesios, encontramos las armas que el Señor nos dio para enfrentar, ¿sí?, ese ejército de espíritus. El que tenga oídos que oiga, ese ejército de pensamientos, sentimientos y deseos que nos influyen a que apartarnos de la voluntad de Dios y caer nuevamente en esa naturaleza pecaminosa, en esa cultura en la que estuvimos esclavos durante muchas generaciones. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para poder enfrentar los ataques que Satanás trae contra la iglesia, trae contra tu vida, de una manera interna, personal, que muchas veces tú ni siquiera lo compartes con nadie, que muchas veces ni siquiera nadie afuera te está atacando, pero estás teniendo una lucha interna. Y de qué manera, o a la par, mientras te atacan afuera, también tienes ese ataque interno. Dice aquí la palabra que debemos tener fortaleza espiritual interior. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero miremos cómo el apóstol Pablo, aquí en la misma carta a los Efesios, nos explicó muy bien en qué consiste esa fortaleza. Y devuélvase al capítulo 3 de Efesios, versículo 14, ¿sí? 14 al 16. Y dice el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas
ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire Pablo por qué oraba, ¿sí? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. 16, mire la oración de Pablo, que debe ser la oración de todos nosotros, por todos nosotros. ¿Qué es lo que dice Pablo? Para que os dé el Padre, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Las batallas que todo hombre pierde afuera, primero las perdió adentro. Esos palabras, acciones, pensamientos, sentimientos, intenciones, deseos que fluyen ante una situación difícil o adversa, se da en nosotros y caemos en ellos porque no nos fortalecemos en nuestro hombre interior. Pero dése cuenta que Pablo dice, por el Espíritu, que Dios fortalezca su hombre interior por el Espíritu. Y aquí dice en 6:10, y en el poder de su fuerza. Por favor, cuando nosotros a conciencia dedicamos tiempo de calidad, cuidado a esto, para orar la palabra que hemos memorizado, a conciencia, concentrados, sin afán, sin orar esa palabra pidiendo algo específico, sino solo orándola. Sí, esos versículos que yo memoricé ya, esos capítulos, tú te arrodillas o te sientas o ahí acostado en tu cama. Sí, cuando nadie te molesta, que los televisores están apagados, el celular está lejos, todo, no hay ninguna distracción y usted empieza a orar de una manera concentrada y consciente esa palabra de Dios, el Salmo 23, el 51, el 91, el 127, luego se sumerge en el 121, luego el 112, el 34, salta al capítulo 1 de Efesios y termina y sella con el capítulo 54 de Isaías, sin ningún afán, sin pensar, sin conceptualizar. En ese momento es donde tu hombre interior es fortalecido sin que tú te des cuenta. Lo que pasa es que nosotros venimos a orar, pero con un plebiscito de peticiones, de requisitos, de exigencias, con una hoja de problemas, de situaciones difíciles y adversas, y eso no está mal, pero la palabra de Dios dice que Dios ya conoce lo que nosotros necesitamos. Entonces, muy astutamente, sí, el príncipe de la maldad, la atmósfera de iniquidad, las tinieblas, nos ponen muchas veces a orar de una manera incorrecta, que lo único que hacemos es verbalizar nuestras problemáticas, pero que no fortalece nuestro hombre interior. Ahora, si tú orando la palabra de Dios, los capítulos que ya has memorizado, escúchame muy bien, si tú y yo al orar esa palabra venimos ya y estando fortalecidos, sin afán, sin miedo, sin preocupación, sin exigencia, sin ningún otro sentimiento que el reposo, ahí tú y yo podemos presentar delante de Dios lo que el Espíritu de Dios, por estar en la palabra con paciencia, nos permita presentar. Espero que yo me esté haciendo entender, porque esta primera parte es clave para vencer los 4 frentes con los cuales Satanás tiene permitido atacarnos. Fortalecernos en el Espíritu. Mire, desafortunadamente, y creo que tú y yo podemos entender lo primordial, lo esencial de por qué Dios nos encerró, en el buen sentido de la palabra, permitió este COVID, venga de mano de hombre o de situaciones X o Y, es para que nosotros nos aquietemos, para que empecemos a valorar lo que sí vale.
Ahí es donde el hombre interior recibe dirección divina sin que tu mente lo sepa, sin que tu mente lo entienda, porque es espíritu de Dios por la palabra al espíritu del hombre, para que durante el día ese espíritu del hombre ministre el alma, ministre los pensamientos, sentimientos y deseos, y el cuerpo actúe de una manera correcta. Pero para eso hay que estar alimentando constantemente mi mente con la palabra de Dios. Entonces, ahí en el capítulo 6 vemos que la primera herramienta que el Señor nos da para enfrentar ese ejército de espíritus es fortalecer el hombre interior. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuánto tiempo dedica usted a diario para orar la palabra? Una cosa es leerla, otra cosa es orarla. Y yo te voy a decir algo. Para orar consciente y concentradamente la palabra, primero hay que memorizarla. Entonces mira ese proceso tan precioso. Tú primero tienes que dedicar tiempo para memorizar los capítulos. Y después dedicas tiempo para orar lo que has memorizado. Y sin que tú y yo nos demos cuenta, en ese proceso donde invertimos tiempo en memorizar y luego orar y luego leer, pero sin afanes, es donde Dios nos va fortaleciendo, es donde Dios va renovando la manera de pensar, es donde Dios va cambiando todo nuestro ser interior. Si usted se sumerge en esos versículos y en esos capítulos, su sistema nervioso empieza a ser transformado, su sistema neuronal, todos los sistemas biológicos del cuerpo empiezan a ser influenciados por el poder de la palabra. Pero se necesita perseverancia, constancia, sin caer en el legalismo de las disciplinas humanas. Eso es un fluir. Es un fluir. Sí, el orar no puede ser una situación obligada. El orar no puede ser una situación impuesta. El orar es como es el momento cuando, como el hombre busca a su compañera para estar en la intimidad, porque es el momento donde nos hacemos verdaderamente uno con el que vive en nosotros, porque nos alejamos de afanes, de preocupaciones, de tareas y reposamos en Él. Ahí somos fortalecidos. Aleluya. Versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Armadura. De aquí sí que se ha cortado tela, ¿verdad? Y armadura, simple y sencillamente, hablándolo en el ámbito militar, los únicos que utilizan armaduras a la época en que fue escrita esta carta eran los soldados romanos, que para ir a la guerra se colocaban una armadura. ¿Para qué? Para que las armas del enemigo no le hicieran daño. Y Pablo toma como ejemplo esa armadura que usa el soldado romano, y tiene que ver simple y sencillamente con cobertura espiritual. Y la cobertura espiritual es la que viene de arriba, no es la cobertura que da un hombre, porque a la verdad ningún hombre puede dar cobertura a ningún hombre. Eso es una enseñanza muy errónea que ha nacido de las religiones, donde hombres se someten a hombres, que para estar en autoridad y en poder. No, nosotros nos sometemos a obedecer la palabra, porque cuando tú obedeces la palabra, estás bajo la cobertura de Dios. Cuando tú oras la palabra, estás bajo la cobertura de Dios. Pero hay un ejercicio muy sencillo para que nosotros entendamos bajo qué cobertura estamos, y es el pensamiento que hay en nosotros. ¿Cuál es el pensamiento que prevalece? Porque la parte más alta de nuestro ser es la mente, no porque esté aquí arriba en la cabeza, sino que es lo que gobierna y dirige todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces, esa cobertura espiritual, ¿sí?, la podemos entender muy bien en el Salmo 91:1, ¿sí? El que habita
al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está la cobertura. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando tengamos que ir a un lugar a hacer algo, hagámoslo a la luz del día, sin ocultar nada, sin esconder nada. Pero cuando tenemos que hacer cosas en la oscuridad, a escondidas, ocultando algo, en esas acciones perece el hombre. ¿Qué tienes que hacer tú a la 1 de la mañana? ¿En qué lugar o en qué situación? ¿Qué tienes que hacer tú a las 3 de la mañana? Estoy poniendo un ejemplo real, caminando por las calles. ¿Qué tienes que hacer tú en un tiempo de pandemia donde lo que más nos recomiendan es el tapabocas, el aislamiento, el lavado de manos, el alcohol, todo esto, y tú que porque eres hijo de Dios te sales porque sí y desobedeces? No, si el mismo Señor Jesucristo le dijo a Satanás, al Señor tu Dios no tentarás. Porque Satanás le dijo, a ver, láncese del pináculo. Y él le dijo, no, Señor. La palabra tiene poder, pero no para usarla como yo quiera. Entonces, la cobertura es importante para vencer esos pensamientos que vienen de la maldad. ¿Cuál es ese pensamiento que persevera en usted? Esos miedos, esas dudas, esos recuerdos, ese pasado. Eso es un asidero, eso es un nicho, eso es una cama donde el enemigo puede venir a seguir manipulando e influenciando tu vida. Eso se da mucho en las personas que no han querido recibir el primer regalo de Dios, que es perdonar. Porque cuando uno perdona, el primer beneficiado es el que perdona, no el que es perdonado. El único y gran beneficiado en un ejercicio de perdón es aquel que perdona al que le hizo daño. Las personas que no pueden dejar atrás situaciones, circunstancias. Entonces es importante la cobertura espiritual, lo que me abriga. Sí. Esos sentimientos, emociones, pensamientos, deseos que te abrigan, que te acompañan. Porque tú estás en medio de personas, pero esas personas no saben lo que tú estás pensando, no saben lo que tú estás sintiendo, deseando, la intención profunda y oculta de tu hombre interior. Por eso una persona que no tiene fortalecido el espíritu, el hombre interior, es fluctuante, es llevado por multitud de pensamientos, sentimientos, emociones, deseos ambivalentes. La medicina le llama la enfermedad de la bipolaridad, que están en un extremo y salen corriendo para el otro. Hoy aman y mañana odian, hoy ríen y al rato lloran, hoy están arriba y luego abajo, debido a la falta de fuerza espiritual en el hombre interior. El sistema nervioso se descompone, el sistema nervioso se afecta de tal manera que deja de funcionar correctamente. Pero si tú ya de una u otra manera, por pecado, por situaciones genéticas, hereditarias, por traumas, por efectos vividos en la realidad de tu ser, de tu diario vivir, estás enfrentando una mala cobertura, estás enfrentando una atmósfera espiritual negativa, contraria, de oscuridad, de miedo, de angustia, pues es urgente que te sumerjas en un proceso con la palabra, pero a conciencia. Y en el versículo 12, que es el centro, aquí está la clave, ¿sí? Una persona que vive culpando a los demás de todo lo que sucede en su vida es una persona, escúchame muy bien, muy débil internamente. Por lo regular se muestran muy fuertes afuera, se muestran muy grotescos, ¿sí? Pero esa persona que hacia afuera es muy fuerte,
adentro es muy débil. Y una persona con esas características es muy dada a culpar a los demás de todo. Yo te quiero decir algo por la palabra. En el momento que en esa lucha interna que tú estás llevando, porque te hirieron, te ofendieron, te persiguen, te atacan, te molestan, porque hay esos roces con quienes tú vives o con las personas que te rodean en tu trabajo, en tu casa, con la persona que duermes. En el momento que tú le permites a tu mente atreverte, guiarte, sumergirte, arrastrarte a lo más bajo, que es llegar a odiar a otra persona, ahí perdiste tu batalla. No la guerra, pero esa batalla está perdida. Cuando tú te dejas arrastrar hasta lo más bajo que puede llegar un ser humano, que es odiar a otro, ahí tú perdiste la batalla. Porque cuando tú odias, estás culpando al otro de lo que tú sientes, de lo que tú piensas, de lo que tú experimentas. Y tú estás ahí porque tú tomaste esa decisión, porque en el pasado espíritus influenciaron tu mente, influenciaron tus emociones, tus decisiones, y tú quisiste estar ahí. Tú conceptualizaste que esa era la persona correcta, que ese era el negocio correcto, que ese era el paso correcto, y pasados los años te diste cuenta que era camino de muerte. Pero para que tú puedas triunfar frente a esa mala decisión, frente a ese momento difícil, lo primero que tienes que hacer es aceptar tú la responsabilidad de esa mala decisión. O sea que es un buen tiempo de perdonar. Ahora, aquí, en este momento, es un buen tiempo para perdonar. El primero que necesita perdonar a los demás eres tú. Porque el primero que se está haciendo daño por odiar, por rechazar, por tener amargura y sed de venganza, es tu cuerpo. Tu cuerpo se está enfermando, tu cuerpo está decayendo, tu sistema nervioso se está atrofiando, no puedes pensar correctamente debido a que no hay fortaleza espiritual interior, no hay una buena cobertura espiritual. Y tercero, tremendo, estás creyendo, culpando a los hombres que ellos son tus enemigos y que tú tienes que destruirlos a ellos. Gloria a Dios. Versículo 13. Por tanto, dice el apóstol Pablo, al fortalecerse usted espiritualmente, al estar bajo atmósfera espiritual de firmeza, de carácter divino, y al concluir que no son las personas, aunque ellos en lo real, en lo diario, nos atacan, nos ofenden, nos tocan la herida, entonces cuando otro me duele lo que hace es porque estoy herido. El que tenga oídos que oiga. Viene Pablo y dice: por tanto, tomad la armadura de Dios, esa cobertura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Qué tremendo. Aquí hay dos cosas importantes. Dice resistir. Cuidado. Entonces, usted se levantó y oró. Quiero hablarle a esa esposa que tiene un conflicto grande con el marido. Y usted se levanta y ora sus 9 capítulos porque ha sido obediente al Espíritu Santo. Pero usted no lo hace a las carreras. Y usted no está orando para que Dios cambie a ese sinvergüenza. Usted está orando para fortalecerse a sí misma. Y usted deja de pensar mal y maldecir y de culpar y decir que usted es una desgraciada por culpa de él. Usted lo eligió. Entonces, cuando usted deja de pensar así, entra en cobertura divina. 3, deja de decir que él es su enemigo. No, él es el padre de sus hijos. Él es el hombre que usted escogió como esposo. Y 4, aquí le dice, leamos el 13, por favor, Gabriel. Dice: tomad toda la armadura, toda esa fortaleza espiritual interna de haber orado, ¿cierto? Son las 4 o 5 de la mañana, él no se ha levantado y usted ya, mientras le está preparando el cafecito, dice: no es mi enemigo, es el hombre que Dios me dio y Dios no se ha equivocado. Pero entonces le dice: ahora
todo eso que ha cogido es para que usted pueda resistir y habiendo acabado el día, sí, esté firme. ¿Qué quiere decir? Que muy posiblemente durante un muy buen tiempo, aunque usted ora, aunque usted medita, aunque usted no piensa mal de él, aunque usted dejó de culparlo, él va a seguir actuando de una manera contraria para que usted reciba de parte de Dios. Acompáñeme a Colosenses, algo que solo recibimos aquellos que hemos decidido crecer espiritualmente. Colosenses 1, versículo 11, dice así: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda, cuidado, paciencia y longanimidad. Ponga mucha atención a la palabra longanimidad. Longanimidad es lo que recibe aquel siervo, aquella sierva que debe enfrentar situaciones adversas extremas, que le están atacando en la casa el marido, la esposa, los hijos, los hermanos, los papás, que sale y los vecinos lo atacan, que llega al trabajo y desde el celador hasta el gerente están ahí atacándole. Cuidado con esto. Esas personas entran en una atmósfera de longanimidad que traduce alto nivel de resistencia ante una oposición constante de todas las áreas. Entonces la palabra no existe, la palabra me voy a vengar, la palabra me voy a desquitar, la palabra ¿dónde está Dios? No, esto se le da a personas conscientes, a personas maduras, a personas que por estar en este proceso no se vuelven amargadas, ni legalistas, ni religiosas, que ven demonios por todo lado, que ven brujas y duendes por todo lado, sino que viven una vida diaria común y normal, como somos todos los seres humanos, que ríen, que lloran, que ganan, que pierden, sí, y que en ese diario vivir lo único que han encontrado como puerta de salida y como respuesta es la cobertura, el refugio y la fortaleza por el Espíritu en el hombre interior, por lo cual pueden resistir, soportar para estar firmes. Firmes, ¿qué es? Que no se mueven de la posición de creer que Dios no se equivocó, que cuando tienen que decir algo lo dicen de la manera correcta, que cuando verdaderamente están a punto de explotar, antes de explotar, hacen el señalamiento, hacen el aporte necesario sin caer en la misma actitud y comportamiento de las personas que le están atacando, sencillamente sin dejarse arrastrar a lo más bajo, que es pagar mal con mal. Al contrario, la longanimidad es la que me permite pagar bien cuando me han tratado mal, porque la palabra enseña allí en Romanos que la única manera de vencer el mal es haciendo el bien. Pero para que tú puedas hacer el bien cuando te tratan mal, tienes que llevar un proceso al cual tu meta final, entre comillas, ha sido el adquirir un carácter donde hay no solo paciencia, sino longanimidad. Ahí donde estás, empieza a perdonar a esas personas que tu mente te dice que son los responsables de tu infelicidad. No permitas más que tu cerebro te diga eso. Vas a pararte con la valentía que caracteriza a una hija, a un hijo de Dios, y vas a pronunciar la palabra de libertad más grande. Hoy decido asumir la responsabilidad de mis actos. Estoy donde estoy porque allí decidí estar, porque me equivoqué. Pero es tiempo que te des tú mismo, tú misma, una nueva oportunidad, porque Dios te la está dando. Tienes que entender que Dios está contigo. Tienes que entender que el primero que te respalda
que el único que verdaderamente te apoya es Él. Versículo 14, volvamos a Efesios. Y dice Pablo, estando fortalecido, resistiendo, soportando, pues estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Pues ceñidos vuestros lomos, ¿sí? Lomos es esta parte que sostiene la cabeza, que lo que sostenga tu pensamiento sea la verdad, y la verdad es Cristo, y Cristo es la palabra, ¿sí? Y vuelve y nos centra en lo mismo, que aunque perdamos ese momento, esa situación, esa circunstancia, no nos apartemos de buscar dirección en esa palabra que es la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Ve qué importante es esto. Sí, justicia es esforzarnos por hacer las cosas como deben ser, por darle al otro lo que quisiera que me den a mí, por tratar al otro como quisiera que me trataran a mí. Le hablo a usted que es comerciante, que es empresario, usted que compra y vende, pues que lo que adquirió a bajo precio lo venda al precio justo. Porque ahí dice la palabra que cuando uno es injusto, ¿sí? Y cuando por situaciones contrarias perdemos el control en nuestra mente del pensamiento que debe estar ahí, el pensamiento benigno, el pensamiento misericordioso, pues ahí es donde gana terreno Satanás. Ahí es donde él siembra esa semilla de cizaña. Ahí es donde él viene y te provoca. Ahí es donde él viene y te empieza a dar amargura. Pero tú estás hoy recibiendo palabra de Dios. Hoy estás recibiendo dirección para que no seamos más esclavos de lo que Él, de aquello de lo que Él nos libertó. Versículo 15. Y dice, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pablo nos invita a que en medio, escúcheme, en medio de esa realidad que vivimos, de la aflicción, la tribulación, la prueba, la contrariedad, la persecución, los ataques, las injusticias hacia nosotros, ¿sí? Y estando nosotros fortalecidos en una vida de oración, y estando nosotros, bajo la cobertura del abrigo del Altísimo, entendiendo que nuestros enemigos no son los hombres, soportando, resistiendo con firmeza, con paciencia, con longanimidad, ¿sí? Pensando correctamente y siendo justos, dice Pablo, predica el evangelio, predica la palabra, sírvele al Señor, habla de esa verdad con la escritura y con los hechos, porque este mundo necesita de una respuesta a sus preguntas. Y la respuesta a esas preguntas que ni siquiera se han hecho se llama Jesucristo. La respuesta a toda la maldad, a la enfermedad, al vacío, se llama Jesucristo. Y es Él el Hijo único de Dios. Por eso nos llama el apóstol Pablo como estrategia. Oye, no sé si tú estás entendiendo, estamos hablando de cómo vencer ese ejército de demonios, ese ejército de espíritus. Dice, predica la palabra, predica la verdad, pero conforme está en la escritura, no agregándole, no quitándole, no por lucro, no por ganancia, no por dinero. Lo que por gracia recibiste, pues dalo también por gracia. Un arma grande contra el ejército de las tinieblas es predicar la palabra de Dios, compartirle a otros de la verdad de Jesucristo. Con tus propias palabras, desde tu realidad,
sujeto a la palabra de Dios, sujeto a la escritura. Ahí donde Dios te colocó, en el lugar de trabajo, ahí en tu barrio, ahí donde tú estás, es necesario que tú soportes y resistas. A ver, me quiero hacer entender. Muchas veces la mejor manera, la estrategia evangelística más grande se da cuando tú y yo nos atrevemos a dejar ganar al otro. Escucha esto, dejar ganar al otro. Cuando tú dejas ganar al otro, tú no perdiste nada. El otro piensa que ganó, pero acuérdate que tú lo dejas ganar para que tú te lo ganes a él para Cristo. Cuando tú dejas ganar al otro, tú no pierdes nada. Tú ganaste esa batalla. Pero para poder dejar ganar al otro, tenemos que estar verdaderamente ricos espiritualmente. Yo creo que me estoy haciendo entender. Esta es la estrategia evangelística más grande de todas. Dejar ganar al otro. Porque aquí no se trata de tener la razón. Aquí no se trata de pelear por cosas. El Señor dijo, si te piden que cargues la carga 1 milla más, pues llévala 1 milla más. Si te piden la camisa, dales la chaqueta. Pero para llegar a ese nivel se necesita un verdadero proceso de madurez espiritual, un proceso de crecimiento. Entonces, dentro de ese plan de evangelismo, qué gran manera de evangelizar a esas personas que saben que somos cristianos evangélicos, aunque esos títulos no aplican conforme a la palabra, es hacerme débil con el débil sin terminar siendo yo débil. Hacerme débil con el débil para ganarlos para Cristo. Y Dios le está hablando a usted directamente. Dios le está hablando a usted. ¿Cuál es la mejor manera? Servir, ayudar, colaborar. Sí, en estos tiempos de tanta necesidad, es la mejor oportunidad evangelística para ganar almas allí donde Dios ya predestinó la salvación para esas vidas. Versículo 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es una fe personal y madura. Como dice Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la medida que tú has memorizado mucha palabra y en la medida en que tú a diario oras esa palabra y en la medida que la lees y en la medida que perseveras a diario meditando esa palabra, la fe verdadera, personal, no la transmitida, no la de creencia, no la de la religiosidad, sino la fe que mueve montañas, va despertando en nosotros, porque la fe viene como don, pero luego debe convertirse en fruto. Y esa fe es un escudo que dice que hace alto a los dardos del enemigo. Pues yo quiero decirte que para tiempos como estos, si no fuese por la fe que el Señor nos ha dado a través de su palabra, muchos de nosotros ya no estaríamos. Porque el mundo entero en un alto porcentaje está gritando a voz populi derrota, pérdida. ¿Sí? Mucha gente prefiere lo que no tiene valor a cambio de lo que sí vale, que es la vida, pero una vida en Cristo Jesús. Entonces, ese escudo de la fe va ligado al versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Yelmo es lo que está en la cabeza. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Perdón, el Espíritu Santo tiene una espada. ¿Y cuál es la espada con que el Espíritu Santo ataca?
con la espada de la palabra, pero no en la manera tradicional y rutinaria que fue transmitido, donde se coge la palabra, las escrituras, los versículos para andar peleando con espíritus que ven por todo lado. No, la más grande espada que el Espíritu le da a un creyente es cuando estamos fortalecidos y podemos vivir una vida en santidad, y responderle a todos esos ataques mentales con la palabra de Dios, responderle a los miedos como se le debe responder a la duda. Mire, retome usted nomás, si usted lo ha hecho, sabe, cuando uno llega a ese capítulo 34 de los Salmos, ¿sí? Clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando usted ora ese versículo y el siguiente, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando usted verdaderamente toma ese versículo desde el Espíritu, por el Espíritu y en el Espíritu, ese versículo es una espada que viene y se levanta y destruye toda esa estructura de pensamientos que te han tenido ahí, caído, con miedo, enlazado. Pero date cuenta que debes ejercitarte, debes estar concentrado con esa palabra. Yo no sé si usted está entendiendo que un mismo versículo es yelmo, es escudo, es cobertura, es casco, es espada, es todo, porque la palabra lo es todo. ¿Por qué? Porque usted puede estar rodeado de 1000 personas negativas, de 1000 personas que maldigan, que te insulten. Pero si tú aquí adentro estás firme y consciente de quién eres tú, de dónde vienes y para dónde vas, a ti no te preocupa lo que los demás digan. Sobre todo en un tiempo donde las apariencias y la hipocresía es el pan diario de esta sociedad. ¿Qué hay valioso cerca de tu vida que no puede ser comprado con dinero? Vuelvo y te hago la pregunta: ¿qué hay valioso en tu vida? Verdaderamente valioso, que no puede ser comprado con dinero. Mira, invierte toda tu vida por ganar eso que no se puede comprar con dinero. Y cuando tú en tu vida ganes eso que no se puede comprar con dinero, encontraste el éxito de la vida. Porque si la felicidad o la riqueza o lo valioso depende del dinero, ahí se hizo infeliz la sociedad. Entonces, haz el ejercicio. ¿Qué cosas no puede comprar el dinero? Yo quiero decirte que son muchas las cosas que no puede comprar el dinero. Compartir con nuestros seres queridos, disfrutar un buen café, un atardecer, una sonrisa no la compra el dinero. Oye, la salud no la compra el dinero. La verdadera felicidad no la compra el dinero. Y yo creo que no puede haber arma más letal contra todos los dardos del ejército de demonios de Satanás que dejar de ser esclavo de pensamientos que nos han llevado a creer que necesito tener esto o a aquella persona para ser feliz. Lo que vale no lo compra el dinero. Lo que vale hay que ganarse día a día, invirtiendo calidad de tiempo. Es hora que le dediques tiempo a lo que vale. Y después de que ganes lo que no se puede comprar con dinero, habrás entendido, habrás podido observar y ver la puerta del reino de Dios, y ya nada ni nadie te va a detener de que entres allí. Sí,
Acuérdate de eso, por favor. Acuérdate de eso. Gana aquello que no se puede comprar con dinero. Entonces debemos preguntarnos, ¿por qué me afecta tanto la actitud del otro? Porque estoy débil internamente. ¿Por qué me afectan los gestos del otro, las palabras del otro? ¿Por qué le exijo al otro que me mire así, me hable así y se vista así y camine así? Porque estoy débil internamente. Estoy tan débil, tan ciego y tan ignorante que hay un archivo mental dentro de mi cerebro que me dice, para que tú seas feliz, esa persona te debe mirar, hablar y decir esto y lo otro. Espero que hayas comprendido el mensaje que Dios te quiere dar. Por eso Cristo vino y revolucionó todo. Por eso Jesucristo vino y no entró en las entes religiosas, sino que buscó gente común y corriente, pescadores, pecadores, prostitutas. Porque para ellos, para el pecador, para la persona que está cansada de vivir en una mentira sociocultural, es el mensaje verdadero de Cristo. No para colocarnos otra cobertura más que nos destruya. Cuando el rey David era solo un pequeño pastor de ovejas y él quiso enfrentar al gigante Goliat, Saúl le colocó una armadura de hierro y le dio una espada y un casco. Y David dijo, no, yo no estoy acostumbrado, yo no voy a vencer a mi enemigo como todo el mundo dice que se debe vencer. Yo simplemente soy un pastorcito de ovejas y yo solo necesito mi cauchera y unas piedras. Con lo que tienes, con lo que Dios te dio, ya está todo lo necesario para que tú venzas esos pensamientos que te han esclavizado, que te han atado, que te han encadenado a creer que tu infelicidad es por el comportamiento, la actitud y la vida de los demás, o por qué no tienes esto o aquello. Y cuando el enemigo Satanás y su ejército de espíritus se enteran de todo aquello que hay dentro de ti, te manipulan como títere. Así que es el momento de declarar tu libertad, mi hermano, mi hermana. Es el momento de fortalecerte, de empezar a orar la palabra sin ninguna otra intención y propósito que fortaleza interna. Es el momento de rodearte de una cobertura espiritual verdadera, que no dependa del lugar ni de las cosas. Es el momento de perdonar verdaderamente y no culpar más a nadie del lugar y la situación en la que estás. Es el momento de recibir longanimidad, paciencia, firmeza para resistir y soportar. Es el momento de predicar ese evangelio acompañado de una vida justa, recta, correcta por la gracia de Dios. Cuando uno verdaderamente lleva un proceso espiritual real, el afán, la ansiedad, el deseo porque otros cambien se va. ¿Por qué? Porque ha entendido uno que un cambio verdadero es consecuencia de un estilo de vida perseverante, que eso no es de la noche a la mañana, que eso no es ya hoy me acosté y mañana me levanto ya con alas. No, esto demanda lo que tú y yo sabemos que demanda: lágrimas, tropiezos, raspaduras, desilusión. Pero esa longanimidad y esa fortaleza que Dios nos da cuando estamos en su presencia es lo único que nos mantiene, y la esperanza de la salvación de una vida eterna. Gloria a Dios. Muy bien. Termina diciendo el apóstol Pablo ahí en Efesios: y ante todo, sí, oren en todo tiempo. Mire, estamos llegando creo que a los 64 días de cuarentena. Y lo voy a hablar para edificarnos.
Pero por allá, por el día 25, eso todo el mundo estaba convertido a Dios, todo el mundo pedía oración, todo el mundo salía y oraba y todos andan buscando a Dios. Pero ahorita cuando ya empezaron a soltar la cuarentena y ya dijeron que otra vez hablen los templos del mundo, que son los centros comerciales, y otra vez hablen todo lo que se debe abrir y debe estar, pues ya como que la gente como que no está tan allegada a Dios. Pues es aquí donde nosotros debemos saber dónde estamos. Cuando digo marcar la diferencia no para los demás, sino para mí mismo, saber dónde estoy para suplicar misericordia y estar donde debo estar. Una vida de oración constante, en todo tiempo. Buscar a Dios no solo por el COVID-19, sino buscar a Dios porque Él es nuestra razón de ser. Sí, es como si pudiésemos vivir sin aire, es imposible. Así debe ser la vida en el Espíritu, la vida de oración. Debe ser constante, perseverante. Amén. Muy bien, iglesia. Ahora vamos a mirar el segundo frente por medio del cual Satanás ataca a los creyentes. Y es la amistad con el mundo. Todos venimos de un pasado. Y en ese pasado, a algunos les tocó ciertas situaciones y circunstancias en ciertas áreas de su vida. Hay personas que vienen con situaciones de alto nivel de pecado en la sexualidad. Otros vienen con alto nivel de pecado en las finanzas, en la familia, en lo personal. Otros vienen con alto nivel de pecado con la justicia, en las emociones, en el sentimiento. Otros tienen mucho conflicto con la falta de perdón. Otros tienen mucho conflicto con el pasado, ¿verdad? Para todos es diferente. Para todos es diferente. Muchos estuvieron sumergidos en el alcohol, en los vicios, en la prostitución, en el adulterio, en la fornicación, en la lascivia, la lujuria, homosexualismo, lesbianismo. Bueno, todo eso en lo que tú y yo estuvimos un día, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios que éramos esclavos de esas corrientes, de esos vientos, de esa manera de pensar, de esa manera de sentir. Pues bien, esa segunda manera como Satanás ataca, lo vimos el miércoles pasado, es queriéndonos seducir nuevamente a tener amistad con ese mundo que nos liga directamente a las obras de la carne. Nos liga nuevamente a ir a lugares, a vivir situaciones, circunstancias, a volver a amistades, ¿verdad?, que ya no hacen ni deben hacer parte de nuestro diario vivir. Sobre todo aquellas personas que pasados los años, siendo tú consciente que eres hijo de Dios, que tu vida le pertenece a Jesucristo, aquellos nada quieren saber ni nada quieren tener en relación con Dios. Entonces, Satanás viene y de una manera muy astuta seduce al creyente, seduce a ese varón, a esa mujer. ¿Para qué? Para que poco a poco vuelva a tener ¿qué? Amistad con ese mundo del que fuimos libres. Capítulo 17 del Evangelio de Juan dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Oye, en este camino hay muchas realidades que nos toca enfrentar y vivir. Y quiero hablarle directamente a usted que está comprendiendo este mensaje por el Espíritu. Usted que a diario tiene que pasar, ver y experimentar nuevamente aquello de lo que lo libró el Señor,
pero no es usted el que lo está buscando. Pues muy bien, esta palabra es para usted. Dice, no ruego que los quites del mundo. ¿Qué está diciendo? Estamos en este mundo. A diario, en todo momento va a estar la tentación, en todo momento va a estar ahí el ofrecimiento para que volvamos a ser amigos de aquello de lo que nos libró el Señor. Pero la oración de nuestro Señor Jesucristo es que los guardes del mal que viene por tener amistad con el mundo. La gracia de Dios me guarda del mal que viene como consecuencia de volver en amistad con el mundo. Y es donde levantamos nuestras manos y te decimos, Señor, sí, aquellos que a diario tienen que volver a estar en contacto con la tentación, con el pecado, con la inmundicia, con la oscuridad, con las tinieblas. Que Él nos haga luz en medio de la oscuridad. Pero eso depende del primer punto. ¿De qué tan fortalecido estás tú espiritualmente? ¿De qué manera vas en la cobertura de Dios? ¿De qué manera tú estás no culpando a los hombres? Porque si tú y yo salimos de ahí, es por la misericordia de Dios. Eso no quiere decir que tú vas a ir allí a hundirte y a sumergirte y a meterte del mundo del que Dios te sacó. Pero el proverbio dice, la misericordia y la verdad, átalas en tu cuello, en todo momento. Así que, mi amado, mi amada, hay cosas que no van a cambiar nunca. Sí, saldremos por las calles y encontraremos centros de brujería, centros de hechicería, prostíbulos, ollas donde expenden sustancias psicoactivas, licorerías. Vamos a encontrar corrupción y dice la palabra que esa es la naturaleza de este mundo y dice la palabra que Dios no nos va a quitar de ahí, que vamos a estar ahí, pero que por la gracia de Dios, si nuestra cobertura es el Señor, la maldad que hay en ese mundo no nos tocará ni a ti, ni a mí, ni a nuestras generaciones. Aleluya. No te engañes a ti mismo. Mira, esta frase la aprendí hace más de 20 años. No te juegues trucos mentales. Porque ese te engañes a ti mismo. Satanás simplemente te ofrece lo que él sabe que a ti un día te gustó. Y te lo pone esta vez en bandeja de plata. Te lo pone servidito. Te lo pone de qué manera. Pero después te lo cobra y de qué manera. Por eso en todo momento, cuando uno está fortalecido en el espíritu, uno sabe que Dios me está guardando de la maldad. ¿Por qué? Porque ya no quiero amistad con ese mundo. Versículo 16, léalo conmigo por favor. Mire lo que decía el Señor, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuidado con esto, no son del mundo porque tampoco yo soy del mundo. Ok. ¿Por qué muchos creyentes nacidos de nuevo terminan engañados y cuando menos se dan cuenta están otra vez allí muy cogiditos y de amistad con el mundo en enemistad con Dios? Porque una de las maneras como Satanás seduce nuestras mentes es cuando nosotros buscamos nuestra felicidad en este mundo. El que tenga oídos que oiga. Por favor, estando en este cuerpo y en este mundo, nunca esta mente va a estar satisfecha por nada y nada. Por eso, si no hay vida del espíritu, la mente se vuelve en un torturador. La mente se vuelve en un castigador. La mente se vuelve en algo que a toda hora te tortura. Te hace sentir mal.
Sí, estás comiendo y esa comida tan fea y aquí y allá. Y es donde poco a poco nos vamos direccionando a volver en amistad con el mundo, a volver en amistad con situaciones y circunstancias y con personas. ¿Para qué? Para supuestamente yo encontrar esa felicidad. Pero mire lo que dice la palabra: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La manera letal como nosotros le hacemos frente a no volver a tener amistad con el mundo es decirle a mi mente, a mi hombre interior: oye, Martincito, aquí en este mundo nunca encontrarás aquello que tu mente llama plenitud. Y dése cuenta cómo están conectados los cuatro frentes de Satanás. Empieza con pensamientos, hacer creer que tu enemiga es tu mujer, que tu enemigo es tu marido. Luego te seduce para volver allí o entrar allá. Y luego te vende la idea que es que la felicidad de toda esa tristeza y amargura y angustia y soledad la vas a encontrar allí con esa otra persona, o allí en ese lugar, o tomando esto, o fumando aquello o lo otro. Y cuando menos piensa, ese creyente se ve nuevamente como la puerca revolcándose en el lodo, o como el perro volviéndose a comer el vómito, debido a no entender la vida espiritual. Por eso Pablo decía: en abundancia estoy bien, en escasez también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir? Hay momentos en el matrimonio que son muy cálidos, muy fogosos, donde hay un libidus muy alto, caricias, besos, regalos, donde los cachetes de los dos están encendidos y todo está encendido. Y hay momentos donde todo parece una nevera. Y la persona que no deja de caminar, aunque esté muy encendido o muy apagado, esa persona es la que nunca vuelve atrás. No quieras vivir momentos, vive proceso. El que vive momentos será enlazado, el que vive proceso llegará a la meta. Las personas que viven la vida por sucesos, por momentos, por experiencias, son personas que se amargan en la vida, que se esclavizan, porque viven del recuerdo. Ay, pero tú antes me hacías, me decías, y ahora pues ya pasó, hermano. Si Dios quiere así, pues dele gracias a Dios. Por eso Cristo no se defendió aquí, ni quiso establecer su legado y su reinado aquí. Aquí permitió que lo maltrataran, lo crucificaran e hicieran con él lo que hicieron, lo mataron. Y pensaron que lo habían derrotado, y fue cuando él venció. Entonces, cuando en este mundo no busco mi felicidad, ni mi placer, ni mi satisfacción, estoy ganando terreno y gloria donde sí la hay. Versículo 17, léalo conmigo. Como dice allí: acá estoy, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y volvemos a la esencia, al centro de todo. Si yo persevero en esta bendita palabra, si yo persevero en este proceso, Él poco a poco me va apartando. Mira, ¿tú sabes cuándo se acaba la vida? Cuando tú decides dejar de caminar. No dejes de caminar, mi hermano. No permitas que nada te estanque. Y en la medida que tú te sumerjas más y más en la palabra y entiendas que en este mundo, por más que tengas cosas o tengas personas, tu hombre interior siempre se va a sentir insatisfecho. Tu hombre interior siempre se va a sentir vacío. Tu hombre interior siempre va a querer direccionar a lo corrupto. Pero si tú y yo estamos fortalecidos en el Espíritu, vamos a comprender por el Espíritu que no es en este mundo donde está la plenitud. Que no es en este mundo donde está el pleroma, sino que es en este mundo donde nosotros sembramos para recoger eternamente. Dos maneras como Satanás nos ataca y dos estrategias que el Señor nos da,
que se centran en una sola cosa, la vida del espíritu. Para vencer ese ejército de espíritus, uno, y para vencer esa tentación de la amistad con el mundo. Y tercero, cuidado con esto, las obras de la carne. Las vimos hace 2 días. ¿Cómo es que él, de qué manera seduce a las personas a estar en contiendas, en celos, en disensiones, en desorden sexual, en hechicería, bueno, en una cantidad de prácticas de obras de la carne? ¿Para qué? Pues para que, dijo allá en Romanos, para que nosotros no podamos hacer lo que queremos hacer. Porque cuando ya Satanás me hizo creer que mis enemigos son las personas y me volvió a seducir metiéndome en amistad con el mundo, y habiéndome metido con el mundo, me autoengaño dejándome engañar por él, pero soy yo en decidir a volver a practicar las conductas, hábitos conductuales pecaminosos de los cuales ya fui libre. Pues en ese momento estoy en un problema muy serio, ¿sí? Y es aquí donde quiero recordarles, allí en Gálatas, Gabriel, Gálatas 5, ¿qué es lo que usted va a vencer y cómo? Entonces, las obras de la carne, ¿qué son? Adulterio, versículo 19, capítulo 5, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Cómo acabo con la envidia? Homicidios, borracheras, orgías y muchas otras cosas semejantes a esas. ¿Cómo vence un hombre eso? ¿Cómo vence un esposo esa pasión que tiene por la amante o la esposa por el amante? ¿Cómo vence una persona esos celos? ¿Sí? ¿Cómo vence esa persona esos malos hábitos de leer las cartas, de jugar al baloto? ¿Sí? Esas personas que viven peleando con todo el mundo por todo y todo, las iras, las contiendas, las disensiones. Venga conmigo a Romanos 8:13, porque la única arma que vence las obras de la carne es una. Romanos 8:13, léalo conmigo, iglesia. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué es lo único que mata las obras de la carne? La vida del Espíritu. Otra vez, las armas de Efesios 6:10 en adelante. Fortaleza espiritual interior, una vida de oración muy fuerte, ¿sí? Tener un supervisor que revise en toda mente sus pensamientos, sentimientos y reflexionar. Oiga, pero ¿por qué a mí me gusta pensar tanto en esto, sentir esto, desear esto, ver esto, oír esto, hacer esto, hablar esto, siendo que eso no es? A ver, pregúntese, pero ¿por qué Martín, Andrés, Juan, Miguel, Juan Carlos, Pedro, Carlos? ¿Por qué? ¿Por qué, benditos? Y entonces eso va a estar ahí hasta el siempre. El punto es, ¿por qué no fortalezco mi hombre nuevo? La vida del Espíritu, que ese es el único que puede vencer las obras de la carne. Ningún otro puede vencer las obras de la carne. ¿Sí? Meterse fuertemente ¿en qué? En un proceso donde el espíritu de la palabra vaya destruyendo, en la medida que Dios lo hace, aquello que está grabado. Porque es que eso está grabado ahí, dice Jeremías 17:1, el pecado está grabado con cincel, con punta de diamante. Eso no se borra con pañitos de agua. No, eso es un proceso que murió Cristo en la cruz, derramó su sangre para que se selle el nuevo pacto, pero Él nos da su espíritu. Dese cuenta que estando en vida el Señor Jesucristo hizo milagros, hizo sanidades. Cuidado con la palabra que les suelto.
El Señor Jesucristo resucitó a Lázaro e hizo muchos prodigios, resucitó a varios. Pero dése cuenta que durante sus 3 años y medio, la vida de Pedro no le cambió del todo, porque Pedro lo negó, Judas lo vendió, y en el momento más crucial y grande del ministerio de Jesús, todos salieron corriendo. Entonces esto no es de la noche a la mañana, por favor. Entendamos esto. Esto no es de ir a un culto o a un congreso o a una conferencia o a un encuentro allá espiritual y usted sale santificado. No, esos eventos hacen parte del proceso y es bueno participar en esos eventos dentro de un proceso. Pero si usted no tiene proceso y piensa que irse un fin de semana a una finca para que un pastor ore por usted y usted va a ser libre, no se engañe más a sí mismo. Porque Judas estuvo 3 años y medio con Jesús y terminó ahorcándose. Pedro estuvo 3 años con el Señor y terminó negándolo. Y los otros 10 apóstoles caminaron con él durante 3 años largos y lo dejaron solo. Pero hasta que vino el Espíritu Santo a ellos, ahí pudieron enfrentar lo que tenían que enfrentar, pudieron entender lo que tenían que entender y ante todo fueron fortalecidos para vencer la debilidad de la cual habían sido esclavos por siempre. Porque en esto somos más que vencedores, dijo Pablo. Hay que dar una batalla. La guerra ya la ganamos en Cristo Jesús. Pero vamos, levántate nuevamente, retoma tu proceso. Esa es la bandera nuestra. Vuelve a orar la palabra, vuelve a iniciar la memorización. Son 9 capítulos nuestra bandera. Vamos, memorízalos, vuelve a orar, vuelve a leer. Sí, pero no en las emociones, porque las emociones son la mentira más grande. Usted entre más se levante, ahora sí, voy a orar, no se emocione, actúe. Ahora van a haber momentos desmotivantes, van a haber momentos difíciles, no se detenga, retómelo, ¿sí? Y recuerde que es entre usted y Dios. Téngase misericordia primero a usted mismo, téngase paciencia a usted misma, mujer, ¿sí? Deje de ser perfeccionista. Deje de querer imitar a personas. Deje de querer imitar el proceso de otro. Su proceso es su proceso y el proceso del otro es el proceso del otro. Deje de querer de orar como el otro ora, de hacer lo que el otro hace. Sea original, sea usted, sea auténtica. Viva su vida, gócesela. Que esto es precioso. Aún con lágrimas, con dolor, con pérdida, con todo lo que Dios permita. Si el Espíritu está ahí, entiende uno que ya atrás Él nunca nos dejará volver. Y solo por su gracia. Así que levante sus manos y dele gracias a Dios por todo. Pero mantenga esas benditas emociones ahí quieticas. Que esa es la bendita mente, corazón, que es bien traicionero y engañoso. No hay nada más engañoso. Allá en Jeremías 17 dice, no hay nada más doble, más hipócrita que esa mente del hombre, ¿verdad? Por eso hay oraciones que están fuera de contexto. Otra cosa ya es en un nivel profundo, donde tú te estás dando la lucha, la pela, por superar la pornografía, por superar esas actitudes conductuales que te han hecho tanto daño y de lo cual tú aún reconoces que estás atado. Entonces, en un proceso de vida del Espíritu es donde como seres débiles nos humillamos, nos postramos y le decimos, Señor, yo hago lo posible, ahora conforme a tu voluntad, haz tú lo imposible. ¿Habrá algo que sea imposible para Dios? No. Pero entonces empecemos a caminar en el poder del Espíritu, fortalecidos con el poder de su ¿qué? Fuerza. Muy bien, sigamos adelante. ¿Cuál es la cuarta manera como el enemigo nos puede engañar? ¿Cuál es la cuarta manera como el enemigo nos puede engañar?
Dijo el apóstol Pablo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate de ti mismo y de la doctrina, o sea, una mala interpretación de las escrituras. Y con esto sí que se está engañando la gente, interpretando mal las escrituras, sobre todo dejando que otros les interpreten las escrituras, dejando que otros le digan qué es lo que Dios dice, que solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Ok, ahí en Romanos 8, lea el versículo 14. Gabriel, por favor. Miren lo que dice el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, un verdadero hijo de Dios, nosotros no permitimos que nadie nos venga a explicar las escrituras. Y es más, no entro a contender con la manera como otros entienden las escrituras. Eso sí que es peligroso, Isaac. Entonces, un hijo de Dios no contiende por la interpretación correcta. ¿Cómo sé yo que tengo la interpretación correcta? Porque vives correctamente. Pastor Martín, ¿y cómo sé yo que estoy interpretando bien las escrituras? Mira tu vida. Mira tu vida. Porque ¿qué saco yo con interpretar de qué manera las escrituras si tengo una vida doble, una vida de pecado? Entonces esa sabiduría no es sabiduría divina, es sabiduría demoníaca. Es la misma interpretación de escrituras que Satanás le vendió a Eva y Eva le compró. ¿Cómo sé que estoy interpretando bien las escrituras? No es por los dones, es por el fruto. Porque en realidad esa palabra ha sido semilla, yo la he sembrado en mi hombre interior, la he regado, la he abonado, he esperado cuidando esa palabra y esa palabra da fruto, punto. Yo creo que no puede haber mejor interpretación de las escrituras que cuando tú y yo ante un ataque bien fuerte guardamos silencio, perdonamos, olvidamos, nos sacudimos y seguimos adelante. Esa es la interpretación más perfecta de la escritura. Cuando tratamos al otro como queremos que nos traten a nosotros. Pero entonces ya para un crecimiento personal, para una edificación diaria con la palabra, sí hay que tener mucho cuidado cómo interpreto las escrituras. Y quiero compartirte esto. Juan 14, 26. Juan 14, 26, por favor. Juan 14, 26. Mira lo que dice Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es el que enseña a la iglesia, Cindy? El Espíritu Santo. Lo que te enseñó esta mañana Cindy cuando tú estabas ahí en la intimidad, orando y leyendo la Biblia, muy posiblemente te lo confirme después a través de tu esposo o a través del pastor Martín o a través de otro hermano, pero usted dice, ay sí, mira, el Señor me está confirmando. Pero es muy peligroso, amados, ¿sí? Sin haberme sumergido yo en la palabra, venir a pedirle a otro que me la interprete. Ahora, toda pregunta de la Biblia la responde la misma Biblia. Las respuestas a las preguntas de la Biblia están en la misma Biblia. Y la Biblia no se contradice. Lo que hay es que tener paciencia. Eso que hoy no entiendas, cálmate. Deja el afán. Pero aquí que dice, ¿qué significa? Más bien, ¿cómo va a vivir hoy el día? Y cálmese y dígale a esa mente que tiene comezón de ir, cálmate, ¿sí? Contrólate, lea la palabra, medite la palabra y quizás en unas horas, en unos días, en unas semanas, meses o años, el Espíritu Santo te explique eso. Si no, y estás viviendo con fruto, con eso basta.
tranquilo, ¿sí? Acompáñeme a Juan 16, por favor, para que profundicemos la importancia de la vida del Espíritu que viene por la palabra, y todo se resume en lo mismo. 12 al 14, mire esta belleza, 12 al 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. El Señor hablándole a los apóstoles. ¿Sí? Entonces, ellos hasta ahora estaban llevando a cabo un proceso de leer la palabra. Veámoslo al día de hoy. Hasta ahora estaban conociendo a Jesús. Entonces, cuando uno empieza a leer la Biblia, sobre todo ese antiguo pacto, uno dice, uy, hay cosas que yo no entiendo, no comprendo. Espera que el Espíritu Santo venga y te las explique. ¿Sí? Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aleluya. Versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo sé que el Espíritu me está hablando? Porque está en la palabra, mi hermano, está en la Biblia. No acepte, lea lo que quiera, hermano, pero después de que usted tiene una relación con la Biblia, con la palabra y con el Espíritu Santo, usted no necesita leer libros escritos por hombres. El que tenga oídos que oiga. Cuando usted verdaderamente, mire, es que cuando usted está hablando con Dios ya no necesita hablar con hombres. Eso no quiere decir que uno deja de hablarle a los hombres y de escuchar hombres, no. Pero ya mi fuente número uno para instruirme, para alimentarme y para recibir enseñanza está aquí, porque el Espíritu Santo me guía. Y ahí es donde viene lo maravilloso, te lo confirma a través de un sueño, de una visión, de otro hermano. ¿Sí? Estamos en tiempos donde los dones se han avivado. Y el Señor está dando sueños a las personas adultas y le está dando visiones a los jóvenes. No tengamos miedo, confirmemos que están conforme a la palabra y el Señor está mostrando lo que ha de venir. Démosle gloria a Dios porque el Espíritu Santo se está avivando en la comunidad cristiana Camino de Vida Plena. El Espíritu Santo está confirmando que Él, a pesar de nuestra debilidad e infidelidad, Él está con nosotros, Él está en nosotros y día a día nos está perfeccionando, día a día nos está haciendo más imagen y semejanza de Él, día a día derrama más de su gloria. Y para que haya un mayor peso de gloria, pues debe haber padecimiento, mi hermano. Aleluya. Sigue adelante. ¿Sí? Ahora acompáñeme a Primera de Juan, allá hacia lo último, antes de Apocalipsis. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis cuando vino el Espíritu Santo, de Él permanece en vosotros. Ahí está en nosotros el Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Mire eso tan tremendo. Así como la unción misma, que es la unión con Cristo, la unión con la palabra, la unción, la unión misma os enseña todas las cosas. Cuando yo estoy unido a la palabra, la unión con esta palabra me enseña todas las cosas. Aquí nos enseña cómo comer, cómo vivir, cómo vestir, cómo tener relaciones sexuales, cómo hacer negocios, cómo manejar bien la plática, cómo hablar, cómo todo. La Biblia lo dice todo. Cuando uno tiene una unción, una unión con la palabra, ella nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Según ella, la palabra, la unción, la unión con la escritura me ha enseñado, debo permanecer en él. Debo permanecer en la escritura. Así que, mis amados, es necesario que retomemos ese proceso. Es necesario que retomemos el camino con el Señor. ¿Sí? Padre, gracias. Ante ti nos humillamos y nos rendimos para recibir nuevas fuerzas. Me abandono en ti. Reposo en ti. Lo que venga de aquí en adelante, todo me ayudará para bien. Todo te ayudará para bien.